Bueno, seguimos el programa ahora en compañía del doctor Rodrigo Giudice. Hace unos días, o una semana, ya un par de semanas, un caso muy sonado, un señor, creo que era abogado de profesión montanaro, daría la impresión, lo que según los informes periodísticos, que filmaba actos sexuales y luego los publicitaba poniéndolo en una línea, en una dimensión digital, en donde la gente paga y podía acceder, y aparentemente esto se hizo sin el consentimiento de las protagonistas. En todo caso, no sabemos todo el contenido de las filmaciones, yo nunca las he visto. Doctor Rodrigo Giudice, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor, a toda la audiencia. Un privilegio para mí estar aquí y bueno, para hablar sobre este tema. Sí, decime una cosa, desde la perspectiva, vamos primero al campo constitucional, después vamos un poco a la ley penal. En el campo constitucional, ¿hay una suerte de amparo, de protección, de tuición hacia la intimidad de las personas, o la intimidad de las personas puede ser bajo cualquier circunstancia violada, violentada? Nuestro pacto fundamental, desde los prolegómenos, entiéndase desde el preámbulo, hace referencia a un valor de valoración absoluta, que es el principio de dignidad. ¿Por qué? Porque tiene una directa relación con otras garantías o principios o derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la justicia. El preámbulo de la Constitución hace referencia al principio a lo que es la dignidad. Y en la Constitución Nacional, cuando se hace referencia al derecho a la libertad, puntualmente se destaca el valor superlativo que se da a esa garantía constitucional. Luego vamos al artículo 33 de la Carta Magna y allí encontramos una delimitación clara y el juicio de ponderación que la Ley Fundamental de la República da a la intimidad, y es muy importante que todos los ciudadanos conozcamos. La Constitución estipula claramente que la intimidad y la imagen de las personas, como asimismo todo lo que es concerniente a la vida privada de ellas, resultan inviolables, dice la Carta Magna. Y o sea, en este caso, donde según lo que leí en la prensa, hay escenas sexuales de sexo, digamos, sí. No diría de amor, de sexo, y eso se hizo público. ¿Ahí qué se está violando? ¿La intimidad de las personas o se está violando la imagen de las personas? Ahí se está violando eventualmente, por un lado, la intimidad y por el otro lado, la imagen. ¿Qué pasa? El propio precepto constitucional, este artículo 33, dice claramente que para la ley es absolutamente irrelevante aquellas conductas de naturaleza privada que no pueden ser objeto de un control estatal. Es decir, cuestiones atinentes a mi vida íntima, personal, familiar, datos relativos a mi salud, a mi sexualidad, no son aspectos que deberían ser controlados por el Estado en tanto y en cuanto se limiten a la esfera de lo íntimo, de lo personal, de lo privado. Distinto es el caso en la hipótesis que se traten de cuestiones públicas. Entonces la Constitución, por un lado, te dice es inviolable la intimidad personal y familiar y la vida privada de las personas, pero también el Estado no se va a involucrar en aquello que sea parte de la vida privada, y aquí viene lo fundamental, en tanto y en cuanto no afecte el orden público y las buenas costumbres. Entonces, ¿qué pasa? A ver un poco. Sí. En este caso en concreto, sí. Para referente caso en concreto, ¿sí? ¿Qué tiene que ver el orden público y las buenas costumbres? En este caso, digamos, el sexo es una conducta normal en los seres humanos. Correcto. Más allá de la preferencia de cada persona. No. ¿En dónde se atenta contra las buenas costumbres y contra el orden? Nuestro Código Penal tiene un capítulo específico que protege bienes jurídicos bien definidos, entre ellas la intimidad. ¿Qué es la intimidad a los efectos jurídico-penales? La intimidad a los efectos jurídico-penales básicamente consiste en aquellas condiciones que hacen a la personalidad y que en el marco de la ejecución o desarrollo de esos caracteres, una persona tiene ese derecho de reserva
a que un tercero no sepa, y otra vez que esos aspectos de alguna u otra manera puedan ser controlados. Vuelvo a reiterar, ¿por qué hago referencia a estos 3 puntos? Porque son los que el código fundamentalmente protege. La intimidad desde la perspectiva personal, familiar, sexual y de salud. Y en el caso concreto, ya yendo a lo que se conoce, o por lo menos lo que a través de los medios de prensa se conoce, resulta de que aparentemente el sujeto, sí, en principio estaría haciendo actos de grabación, almacenando en dispositivos actos sexuales explícitos, probablemente con consentimiento de del presunto afectado. A ver, en este caso en concreto, según el relato periodístico, se consuma el acto sexual con consentimiento también del hombre y la mujer. Es correcto, sí. Entonces, al haber consentimiento, pero ahí está el problema, doctor. Al haber consentimiento, si realmente el Ministerio Público llega a tener elementos que permitan sostener de que hubo consentimiento de todos para la grabación de actos sexuales explícitos. De todos. Y porque se supone, o las afirmaciones son múltiples, digamos. Y bueno, de lo que sabemos, aparentemente habían actos sexuales que involucraban no solamente a parejas, sino había también otras personas. Colegiados, digamos. Claro. Pequeños grupos. Sí, pequeños. O sea, orgía, como sea. Así mismo. Entonces, para la hipótesis que el Ministerio Público corrobore de que existía consentimiento de los afectados para que se filme, no estaríamos hablando de una lesión a la imagen, pero sí estaríamos hablando de un hecho punible de lesión a la intimidad. ¿Por qué? Porque... Pues si yo consentí que se me filme. Sí, pero se le consintió que se filme, pero no consintió de que se publique o divulgue, y mucho menos de manera masiva como supuestamente es la hipótesis delictiva del Ministerio Público. Acá no estamos haciendo un juicio de valor si el hecho existió o no existió, si realmente el relato de la Fiscalía es como es. Pero en principio lo que se da cuenta a la ciudadanía es de que aparentemente se filmaron a personas que estaban manteniendo relaciones sexuales explícitas, y finalmente, sin el consentimiento de todos los afectados, eso se divulga. Eso es un hecho punible. Ahora, ¿cómo se sabe? De lesión a la intimidad. A ver, para entender y enfocarnos en este hecho que, digamos, se está estableciendo el límite entre hasta dónde puede penetrar el poder público en la esfera de lo privado. ¿Cómo se expresa el consentimiento de la mujer o el hombre que permitió que se les firme? ¿Hubo un contrato firmado o un consentimiento se considera que es algo implícito porque habían cámaras que se veían cuando se producía el acto sexual? ¿Las partes eran conscientes que se estaba filmando o era una situación en donde se filmaba escondida? Muy interesante lo que plantea, doctor, y es muy importante que la ciudadanía entienda, ¿verdad? Porque hoy día, con el acceso a los sistemas tecnológicos que permiten almacenar o grabar todo tipo de imágenes, sonidos, verdaderamente eso de alguna u otra manera peligra que de repente nuestros comportamientos que creemos son de naturaleza privada o íntima, en realidad sí pueden eventualmente ser susceptibles de una valoración de la perspectiva penal. ¿Y por qué le digo esto? Por más de que haya existido un contrato, se habla de un contrato. Es más, algunos medios de prensa leyeron parte de esos contratos. Ese tipo de contratos, a tenor de nuestro ordenamiento jurídico, específicamente el Código Civil, estipula lo que se conoce el contrato de transacción. ¿Qué significa eso? Dos personas, para prevenir eventualmente litigios, acuerdan sobre sus derechos justamente para evitar ningún tipo de debate y se hacen concesiones recíprocas. En ese contrato probablemente se estipulará que no habrá acciones penales ni acciones de ningún tipo. Pero ¿qué ocurre, doctor? Esto es lo importante. Si yo me voy con una mujer para hacer el amor, sí, o para acostarme con ella, sí, entonces ¿qué contrato puedo firmar que no me perjudica a mí o le perjudique que el acto, por ejemplo, el acto sexual será con violencia, con sadismo? Entonces se le golpea a la mujer o la mujer le golpea al hombre. Entonces yo no le puedo, o sea, nadie puede denunciarle penalmente. No, pero por eso le digo, doctor, por más de que exista ese contrato con esos términos que usted está indicando, el problema es un problema normativo, porque la ley civil prohíbe expresamente transigir sobre cuestiones de orden público. ¿Qué significa eso? Que yo,
por más de que acuerde con alguien en forma escrita que vamos a tener una serie de actos que resultan parte de la intimidad, como por ejemplo una relación sexual que va a ser grabada, aún así no se puede transigir sobre esa cuestión si es que uno de ellos procede a la divulgación, a la reproducción o cualquier manera accesible a terceros sin el consentimiento de la persona que era grabada. Correcto. Porque esa es la conducta que justamente ahí entonces está violando la intimidad. Claro. Pero si es legal un contrato en este esquema, porque digamos la gente... Para mí, no. ¿Y por qué no? Una pregunta, Sí. un contrato donde un hombre y una mujer firman un contrato y dicen, bueno, vamos a acostarnos, vamos a hacer el amor, pero con violencia. Y esa violencia es una violencia fuerte que significa agresiones al cuerpo. Fuertes. ¿Están exonerados los que firmaron ese convenio, ese contrato, de las acciones penales que puedan proceder? Se puede plantear la posibilidad de la inexistencia de una conducta punible en tanto y en cuanto eventualmente no se afecte esa autonomía, la voluntad del sujeto. ¿Yo puedo consentir que me peguen en un acto sexual? Y de hecho, doctor, que en doctrina penal se habla del consentimiento en las lesiones, como por ejemplo es el caso que usted está diciendo, como una causal que excluye la responsabilidad penal, ¿verdad? Pero en este caso, vuelvo otra vez a insistir, por eso es muy importante que la gente entienda muy bien, por más de que hubiera habido un contrato de por medio que estipulara que esta persona tenía el derecho a ciertos derechos sexuales sobre otra persona, lo reglado, lo que estaba normado en ese contrato, no es válido a los efectos de nuestra legislación civil. ¿Por qué? Porque no se puede reglar o no se pueden, vamos a decir, convenir o renunciar a derechos que hacen al orden público. ¿Y por qué la Fiscalía está interviniendo en este caso? Porque resulta que el delito de lesión a la comunicación y a la imagen es un hecho punible que requiere la instancia de la víctima, pero el mismo Código Penal dice, salvo que por razones de interés público el derecho de persecución penal tuviera que ser realizado. Y en este caso, al supuestamente divulgarse imágenes que afectan directamente facultades constitucionales de las presuntas víctimas, automáticamente el Ministerio Público se involucra. La otra hipótesis es la del artículo 143 del Código Penal, que habla puntualmente del delito de lesión, y allí sí el elemento consentimiento es irrelevante. En el delito de lesión a la comunicación e imagen, si hay consentimiento, es difícil la tipificación de la conducta. Pero en la acción privada, porque es una acción que solamente compete a quien es ofendido directo del hecho, o sea, la Fiscalía no puede... La Fiscalía no va a intervenir. En la acción privada de lesión a la intimidad, allí sí, mediando o no mediando consentimiento, existiendo o no existiendo el supuesto contrato, que para mí, vuelvo a reiterar, siento postura, no tiene absolutamente ninguna validez, aún así la conducta sí es tipificada. ¿Por qué? Porque lo que se sanciona es la divulgación o la reproducción de un hecho que afecta a la intimidad personal. Entonces lo que se castiga es la publicidad. Exacto. Ahora, te hago otra pregunta. El matrimonio es un contrato. Sí. Digamos, no te voy a decir que sea el contrato arquetípico, pero es una figura que deviene de la idea de dos voluntades. El matrimonio civil estoy hablando. El religioso es otra cosa, un sacramento para los creyentes, digamos. La pregunta es, en el matrimonio, que hay una relación, se funda la relación sexual para la procreación, o por el amor o por la calentura, como vos quieras llamarle, ¿hay violación? Por supuesto que puede haber violación. De hecho, que nuestro Código Penal estipula claramente que cualquier acto sexual relevante, exista o no exista vínculo conyugal, exista o no exista vínculo, en donde exista una coerción de naturaleza psicológica o física y que implique acceso carnal no consentido por la otra persona, por supuesto que puede haber un hecho punible que se llama coacción y violación. ¿Por qué? Porque lo que la ley penal protege en esos casos es la autonomía sexual. ¿Y qué significa eso? Lo que la ley pretende es que la persona, como ser digno y respetable de sus derechos, tenga esa posibilidad de decidir de ejecutar o no un determinado acto, como lo es precisamente el tema de desarrollar un acto de naturaleza sexual. Por más que exista pero si un una vínculo... relación perdura
Sí. Una mujer, digamos, pues la parte más débil, puede denunciar un matrimonio que duró años. Me violaron. Doctor, puede existir. Anteriormente en la legislación, en nuestra desuetuda legislación en el Código Penal, hoy día ya derogado de Teodosio González, se establecía como una causal eximiente de responsabilidad denominado débito carnal. ¿Por qué? Porque se suponía que existía una suerte de necesaria congraciación, o sea, la mujer estaba medio conminada a tener que soportar una circunstancia como la de acceder carnal, o que su marido acceda carnalmente a ella a pesar de que ella no quería. Ese tipo de circunstancias a partir de 1947 del año 1948 con el tema de la Declaración de los Derechos Humanos y por supuesto los diversos tratados y convenios internacionales obviamente resultan absolutamente inaceptables. El ser humano no es absolutamente ningún sujeto y mucho menos una cosa. Y hoy día lo real y concreto es que a partir de la Constitución Nacional, por ese principio que dijimos de respeto a la dignidad de las personas y puntualmente en lo relativo al tema del Código Penal, la autonomía sexual supone o implica el respeto absoluto de una persona para que ella decida qué o no hacer con su cuerpo. Te voy a hacer otra pregunta. Sí. Vamos a dejar por el campo sexual. Una vez hubo un incidente que me acerqué para ver, y observar y mediar con la policía municipal. Y la policía municipal, sin autorización de la gente, le estaba filmando. Constituye un hecho punible. En ese caso concreto, por ejemplo. Es un hecho, me acuerdo, el que dirigía la operación se llama Villalba. Me acuerdo ellos decían, ¿y por qué? Yo le pregunté, porque me querían filmar a mí. ¿Por qué me filman? No por si hay un pedido de coima, cosa por el estilo. No. Loco era. No, ellos pueden filmar sin autorización. No pueden filmar, doctor. Si usted no da el consentimiento expreso, no hay por qué filmar. De hecho, ese es un acto que está, vamos a decir, reglado por otras normas que estipulan cómo perpetuar o cómo instrumentar cómo se desarrolla el procedimiento. Y lo que no puede ocurrir bajo ningún punto de vista es que coercitivamente a usted le conminen a tener que soportar a que se le grabe o que se le filme. De hecho, el artículo 36 de la Constitución Nacional, para que vean nomás cómo hay una concatenación de ese principio que supone proteger la intimidad y la imagen, va concatenado con el artículo 36 de la Constitución Nacional que dice claramente que no se podrá nunca reproducir ningún tipo de grabación, sean audio o en video, si es que no media orden judicial de por medio. Ahora, una pregunta. Te pueden filmar caminando por la calle y después te suben en las redes o te hacen un WhatsApp de eso a una persona pública, a una mujer hermosa, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso está permitido? No, doctor. El código es muy claro. Si no existe consentimiento, y es una de las variantes que prevé el artículo 144 del Código Penal, cuando estipula claramente que nadie podrá proceder a grabar la imagen o la palabra, en tanto esta sea dirigida en forma confidencial, fuera del recinto privado, dentro del recinto privado. Es decir, el código es absolutamente claro en ese sentido. Le voy a poner un ejemplo para que la gente entienda. Si yo me voy y filmo la casa de una persona, sin autorización o consentimiento expreso de esa persona, yo estoy perpetrando el delito de lesión a la comunicación y a la imagen. ¿Por qué? Porque el código prevé como una conducta típica el hecho objetivo de obtener imágenes no consentidas por quien tiene ese derecho expreso e implícito. Pero si yo te grabo o te filmo, o alguien te filma, tiene un valor en el juicio como probatorio. Antes las grabaciones telefónicas no tenían valor probatorio. Hoy tienen las filmaciones un valor probatorio, se le atribuye un valor probatorio. Se le atribuye un valor probatorio, pero normalmente hay una colisión frontal con el artículo 36 de la Constitución Nacional. Ahí entra justamente ese juicio de ponderación de bienes jurídicos. Es decir, suponiendo que yo observo que se está realizando la comisión de un hecho punible y empiezo a grabar, en principio esa grabación no es consentida por ninguna de las partes. Pero ¿qué ocurre? Al existir un orden público de por medio,
al mediar la necesidad de perpetuar una situación que constituye un ilícito penal, entonces obviamente el hecho objetivo de grabar no sería punible, tomando en consideración que yo, autor del hecho de haber grabado sin consentimiento de esa persona un acto que puede afectar el derecho de privacidad de esa persona, resulta que en realidad lo que estoy haciendo es perpetuar la comisión de un hecho, o mejor dicho, la grabación de un hecho ilícito, y ahí hay un interés público. Entonces, obviamente defiendo un interés público. Última pregunta, pero corta, por favor, la respuesta. Muchas veces hoy en los WhatsApp te mandan, te envían filmaciones de gente en diferentes situaciones, muchas cosas sexuales, de contenido sexual. Uno abre y ve. ¿Es cómplice? ¿Uno es pasible de una sanción penal? Es una de las cuestiones más discutidas actualmente en materia penal. Por ejemplo, el caso de Montanaro, la gente dice, yo vi la filmación. Le entiendo. Yo vi la filmación. Todo el mundo, yo no vi ninguna filmación, pero aclaro esto, mucha gente yo escuché que decía, vi la filmación. La pretendida sobreinclusión de querer criminalizar a quien recibe ese tipo de materiales me parece una violación al principio de legalidad. ¿Por qué? Porque no existe una norma que me conmine a mí a tener que otra vez resguardar la reserva de la intimidad de un tercero cuando ese tercero eventualmente aceptó la posibilidad que se divulgue eso. Realmente violaría el principio de legalidad y es un problema importante. Pero, y esto es muy importante, doctor, a los efectos de que la gente conozca y sepa. Hay una excepción fundamental en eso, que es el artículo 140 del Código Penal, que establece o tipifica el hecho punible de pornografía relativa a niños y adolescentes. Allí sí pero, existe... pero, por ejemplo, en este caso, me enviaron a mí lo de Montanaro. ¿Puedo ver la filmación y no ser pasible de sanción penal? Usted no va a ser pasible de sanción penal. En primer lugar, porque respecto a usted no recae la obligación, vamos a decir, esa necesaria protección al contenido de lo que se está publicitando. Y en segundo lugar, y esto es lo más relevante, subjetivamente usted no sabe si existió o no existió una reserva de ese hecho, y consecuentemente usted no puede actuar con la intención y conocimiento de querer divulgar la intimidad de nadie. Muy por el contrario. Así que la conducta sería típica desde esa perspectiva. Estuvimos con el doctor Rodrigo. Yo hice los límites entre lo público y lo privado. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Al contrario, gracias a usted por el espacio, doctor. Enseguida Esteban Caballero, Venezuela. Bueno, seguimos el programa Mirando Lejos, ahora con Esteban Caballero Carrizosa, politólogo, profesor en Flaxo, también fue profesor en el extranjero, fue veedor internacional de muchos procesos electorales, un conocedor de la calidad de la democracia, de los procesos, del aspecto, como dice, procedimental de la democracia. Y uno de los elementos procedimentales de la democracia es no solamente cómo deciden los gobernantes o cómo deciden los parlamentarios, sino cómo decide el pueblo su futuro. Esteban, entrando en tema, ¿qué impresión, qué evaluación? Hay gente que está a favor, en contra del proceso electoral venezolano y los resultados. ¿Hay sombra o todo fue transparente, todo fue dentro del marco de la ley? ¿Cómo lo veo? Bueno, en términos de transparencia, evidentemente que no, ¿verdad? Yo soy de aquellos que desde el día lunes, digamos, estuve insistiendo en esperar a ver que entreguen las actas y que comprueben esa cifra que dieron en ese horario y, digamos, argumentando que hubo un hackeo. En fin, todo eso era muy sospechoso y a partir de ahí hemos estado, digamos, sosteniendo un poco la tesis mexicana, chilena, brasilera, colombiana, digamos, de que se muestren las actas. Ahora, ese tiempo ya se está extendiendo demasiado, entonces ahora está surgiendo, digamos, también un llamado un poco a tomar la iniciativa de ya reconocer los resultados según la plataforma de la oposición, porque se han tomado la pena de revisar las actas que ellos tienen, las han publicado, estas coinciden con algunos bocas de urnas independientes, técnicas, y entonces está el tema de que es bastante válido lo que ellos están presentando en términos de la diferencia 67, 70, 30 que están dando ellos, ¿verdad?
O sea, digamos, los resultados de las actas que tienen los opositores, Sí. más digamos, las bocas una que se pueden equivocar, convengamos, pero sí. en este caso coinciden con las actas Sí. que tiene la oposición, darían como triunfador a la oposición, Claro, claro. pero con una diferencia tan grande, 70... A 67, 32, ha estado, no tengo la cifra exacta, pero sí, ha sido como una victoria rasante, de acuerdo a esos datos, ¿verdad? Esa es lo que ellos están presentando. Y están, porque esta vez lo que sucedió, y que no sucedía mucho en los anteriores procesos, es que la oposición se presenta bastante unificada. Yo sé que hubo 10 candidatos, pero la gente de la oposición, digamos, bastante unificada en torno a la figura de María Corina Machado, y el candidato que al final fue el candidato porque ella fue inhabilitada, y además pudieron entrenarse y estar testigos de mesa, como le llaman ellos, en casi todas las mesas. Entonces ellos con eso consiguieron un porcentaje muy alto de actas, y son esas las que están usando como prueba en última instancia, ¿verdad? Si la diferencia fue tan grande en contra de Maduro, o sea, sostenerse en el poder, ¿sobre qué base? ¿Las Fuerzas Armadas y el apoyo externo que pueda conseguir? Porque es muy grande la diferencia. No estamos hablando de un margen pequeño, estrecho, sino de un margen de 30, me estás diciendo. Claro. Bueno, ese es lo que ellos decidieron. Evidentemente que en un momento dado, la ala dura, porque había un comentario respecto a la dura, a la blanda, que es un tema que debíamos hablar dentro del chavismo, ¿verdad? Se plantó, o sea, eso, y dijo, no, aquí vamos a nomás hacer como hemos hecho anteriormente, declararte ganador, y con la fuerza y con la movilización, con la represión, vamos a ir acallando las voces de la oposición. Esa es la tesis que ellos tienen en este momento. Esa es la línea dura. Esa es la línea ¿Y dura. Maduro está en la línea dura o en el intermedio? Está, digamos, él es autónomo, él lidera, o es, digamos, un reflejo de las alas que se disputan en el poder, la figura de transacciones, el delfín nombrado por Chávez y por eso perdura en el poder? Yo creo que bueno, es difícil saber, ¿verdad? Porque como uno no está en el interior, pero digamos, yo creo que él tiende hacia la ala dura, fue la que lo convenció, digamos, de tomar esta estrategia. No te podría asegurar, y es en este momento, si es que hubiese una negociación, sería como un elemento, digamos, a sacar del medio, digamos, y ver qué se podría hacer. Pero esa negociación es totalmente hipotética, porque como estaban diciendo, hay todavía una unidad. El ministro de Defensa se mantiene leal al gobierno, la jerarquía mayor está por lo menos explícitamente apoyando. Se habla de inconformidad en las esferas más bajas jerárquicamente, pero hay también un servicio de inteligencia interno muy fuerte que apaga esas voces, ¿verdad? Entonces, por eso te decía yo, este tema famoso de las transiciones, ¿verdad? Que en la época anterior, digamos, cuando Schmitter y O'Donnell y los politólogos que escribieron esos tomos sobre transición a la democracia, hablaban mucho sobre los blandos y los duros. Sí, las palomas y los halcones. Claro, cuando el bloque en el poder se empieza a dividir entre duros y blandos, que aquí tomó el carácter de tradicionalistas y militantes, ese es el momento en que empieza a haber una posibilidad de transición, vamos a decir, ¿verdad? Eso no se está viendo en este momento, pero ya están declarando también gente que estaba anteriormente con Chávez, digamos, en las primeras periodos de Chávez, aparentemente la famosa frase de Cristina Kirchner en México de que por el legado de Hugo Chávez muestren las actas, esa frase trajo a colación toda esta idea de que puede haber, digamos, como una especie de tensión entre los auténticamente chavistas y los maduristas, ¿verdad? Pero, o sea, a ver, Kirchner, Lula, sí, llamémosle centro izquierda, que sí, gobernó sí, con Hugo Chávez. Sí. Esa centro izquierda
del 2000, Sí, la sí. época de oro de Chávez por el aumento de los Sí, la raza, sí. del precio del petróleo. Esa gente hoy en día se está separando de Maduro, no le están dando un cheque en blanco, no lo están avalando. Absolutamente, se ve claramente la distinción entre la izquierda democrática, progresista, y una izquierda más ortodoxa que se mantiene en el viejo discurso geopolítico antiimperialista, digamos, ¿verdad? Obviamente Cuba, obviamente Honduras, Bolivia fueron los países que rápidamente... Nicaragua también. Nicaragua, obviamente, Nicaragua. Y debo decir que también aquí nuestra izquierda, también, el caso de la senadora Esperanza Martínez, que fue muy criticada, que la misma noche avaló la elección y felicitó a Maduro, ¿entendés? Entonces también eso, digamos, dividió a las izquierdas, y las izquierdas están divididas, y ahora también hay división entre esos países de líderes progresistas, porque la izquierda latinoamericana es muy moderada en general, no hay en esos gobiernos. Bueno, el chileno creo hizo unos cuestionamientos muy duros. Unos cuestionamientos muy, muy fuertes desde un principio, y es el que más tomó distancia de Venezuela desde un principio. Inclusive, no sé si te acordás cuando Lula intentó hacer esa conferencia sudamericana, lo invitó a Maduro para que sea parte del diálogo, un poco la idea de ablandar las relaciones con Venezuela y integrarlo a la región. Hubo un desacuerdo ahí entre una frase que usó Lula y lo que dijo Boric, ¿me entendés? Que no, que las violaciones de derechos humanos no son narrativas, sino que son verdaderas, dijo, y hubo esa discusión, ¿verdad? Ahora, vos que sos un conocedor de cómo se consolidan y cómo fracasan las democracias o un régimen político, Sí. ¿Cómo zafa Venezuela de Maduro? ¿Un golpe de Estado? Me estás diciendo que hay una unidad monolítica todavía en las Fuerzas Armadas, Sí. y que tiene un gran aparato represivo. Sí. En segundo lugar, la comunidad internacional, por un lado, Maduro tiene el apoyo de dos poderes extrazonas. Sí. No sé hasta cuán lejos va a llegar China y Rusia en el apoyo a Maduro. Y por otro lado tiene el cuestionamiento de Europa y Estados Unidos. Sí. Pero tiene el aval de otros dos países, y no sé cómo serán los otros socios del BRIC, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves todo eso? ¿Cómo se resuelve esto? Porque si Maduro la dura, no creo que esté dispuesto a sentarse a negociar, y el objeto de la negociación es su cargo, y es él. Claro. ¿Cómo parece un nudo gordiano esto? Claro. ¿Cómo se corta este nudo gordiano? Y el nudo gordiano se tendría que cortar por el lado de esa división interna que dé señales a una negociación, a una transición. Porque lo que sucedía también, y estábamos todos mirando esto venir, o sea, yo creo que nadie se creyó que iba a ser tan fácil, digamos que, bueno, pierden y se da el cambio, ¿me entendés? La idea era que iba a ser una competencia semi competitiva, por decirlo, pero había una chance de que gane la oposición, y que si ganaba la oposición con una diferencia importante, porque cuando 30-40% es muy importante, teníamos ese periodo de 6 meses, porque la transición de gobierno en Venezuela son 6 meses, hasta enero, y en esos 6 meses hubiese podido uno decir, bueno, para la sobrevivencia del Partido Socialista Unificado de Venezuela, del chavismo, nadie los va a quitar de la escena. Ellos pueden salir y ser partido y volver al gobierno en un proceso democrático, ¿verdad? Entonces uno pensaba que a lo mejor había ciertas luces ahí, pensando en esos términos, ¿verdad? Pero ahí está el problema de la impunidad. O sea, no, el problema de la impunidad no, sino tenemos un gobierno que está hasta aquí con la corrupción, ¿verdad? Entonces el tema de cómo irse ellos requería todo un proceso de... Pero convengamos una cosa, si queremos una transición pacífica en Venezuela, la oposición va a tener que tragar sapos. Y si es pacífica. Sí. Porque Maduro no va a entregar el poder para irse preso. No, pero no podés descartar todavía, aunque es muy improbable,
este proceso de insurrecciones y divisiones internas y protestas. O sea, acabamos de tener el caso Bangladesh. Bangladesh acaba de caer la primera ministra en un conflicto con los estudiantes principalmente, pero que se unió a la sociedad, ¿verdad? Han habido otros casos también de derrumbes de sistemas muy autoritarios por protestas, por movilizaciones. Yo me acuerdo también del caso de Ceausescu en Rumania, sí, me acuerdo, claro. Un totalitarismo que se cae, el muro de Berlín se cayó. Sí, pero Ceausescu fue fusilado por los militares. Sí, bueno, pero vamos, pero fue o sea, digamos, evolucionó la coyuntura en ese momento, ¿verdad? Pero te quiero a lo que voy. ¿Cuál puede ser el hecho que genere el origen que luego evolucione hacia la destitución o la separación del poder de Maduro y de su estructura? Porque hay que tocar la Fuerza Armada ahí. Sí, o sea, una insurrección popular sostenida. Pues ya fracasó. Una muerte, bueno, sí, va y viene, ¿verdad? Va y viene, una muerte. Hay 12 muertos, ese es el problema. Ya sé. Yo sé que es improbable, Carlos. No, pero digamos, si me preguntás cuáles podrían ser las salidas, está la insurrección, está el golpe, está la convicción de que el aislamiento internacional no les conviene y llamen y digan, ok, vamos a hacer lo que íbamos a hacer, negociar estos 6 meses, pero nosotros no nos vamos si no hay ciertas pautas que tenemos que negociar. Y esa negociación se podría dar todavía en una conversación. Vos ves que, digamos, hoy todavía no hay evidencia de que Maduro está preparado, porque hay 6 meses, mucha gente especuló con los próximos 6 meses para negociar. Sí. Te pregunto, Brasil, que está en el medio entre China y Estados Unidos, digamos, Lula está, digamos, reivindicando una política exterior con sello brasileño, no más con sello, no como Bolsonaro en el eje Estados Unidos, Israel, digamos. Una especie de no alineamiento. De no alinear, exactamente. Sí. ¿Será que Brasil pueda jugar un rol de intermediador en y ejercer un liderazgo regional que no lo ha podido ejercer todavía y, digamos, mediar para la salida de Maduro? Sí, yo creo que lo está haciendo, lo está intentando hacer, ¿verdad? Yo creo que él tiene la ascendencia, no solamente por su gran experiencia, ¿verdad? Es un político respetado, Ahora, vos viste también que hubo una declaración donde estuvo Mario Abdo Benítez, también un grupo de expresidentes, ¿verdad? Que son más bien lo que yo llamaría una derecha democrática, ¿verdad? Que están ahí, Iván Duque, si hubiese estado vivo, Sebastián Piñera, son ejemplos, etcétera, ¿verdad? Ese diálogo, si se pudiese fortalecer. Hubo Guasmosi también firmó. Guasmosi también, ¿verdad? Entonces, el tema hoy día no es ideológico, es justamente la defensa de la democracia. Y la democracia es un proceso, como decimos, procedimental, tiene sus reglas, las elecciones son una parte importantísima del proceso democrático y la cuestión es hoy ser democrático, aunque no nos guste, porque también es cierto, mira, yo hice un tuit, digamos, y me vi acompañado por gente que usualmente no me acompaña, qué sé yo, un Milei, o no digo que Milei me acompañó, pero gente de ese pensamiento, ¿verdad? ¿Qué dijiste en tu tweet? Y no, yo critiqué a una persona por declarar victoria antes de tiempo y no respetar el proceso transparente, ¿verdad? Entonces empiezan a ver, hay unos likes ahí de gente que está en otra onda, ¿verdad? O gente que dice, cayó el socialismo en Bangladesh, el socialismo tiene que caer en Venezuela, ¿me entendés? Todo un menjunje de gente, pero bueno, lo real, lo básico es que ahí hay un proceso democrático que hay que construir y respetar, ¿verdad? Que estaba casi asfixiado y ahora más, ya se está, digamos, enterrando prácticamente, ¿verdad? América, el sistema interamericano, perdió toda su influencia. En el pasado, digamos, cuando había un coro de protesta de los presidentes democráticos, un país tenía que corregir, enmendar sus errores. Hoy parece que a Maduro eso le entra por el uno oído y le sale por el otro.
Sí, sí, sí. O sea, La OEA está muy desacreditada porque también se metió en los vaivenes y las divisiones que hay en América Latina sobre justamente izquierdas, derechas, ¿verdad? Y también con la tesis un poco que trajo a colación, sobre todo AMLO, Andrés López Obrador, presidente de México, del presidente de México, que tomaron posturas de, ok, Nicaragua no es democrático, Cuba no es democrático, Venezuela no es democrático, ¿verdad? Pero es importante mantenerlos como interlocutores, no podemos sacarlos del diálogo. Más vale sentado acá adentro que allá afuera, ¿verdad? Claro. Entonces, con esa idea, un hito del Foro Interamericano, que fue la Carta Democrática, que surgió justamente en la época de las transiciones, un poco se tiene que hacer de costado porque hay que decir, bueno, esto no, ellos no representan ese proceso, pero son estados miembros, digamos, de la comunidad y tenemos que tenerlos presentes y tienen que tener una voz porque es peor que no estén. Y eso también está actuando ahora en esta situación, porque esos tres o esos cuatro, digamos, vamos a decir, los tres mosqueteros y D'Artagnan, están siendo un poco más moderados que Estados Unidos, que ya reconoció la victoria de Urrutia, o estos siguen insistiendo en las actas, que hoy tu amigo Carlos Pagán criticó en el diario El País, justamente diciendo, esto ya pasó, ya no podemos seguir así. Esperando las actas. Exacto, exacto. Entonces, ellos están jugando un poco, bueno, pero hay que mantener la interlocución, es importante mantener una puerta abierta, con la misma idea, ¿no? A no ser que, bueno, se nos fue el tiempo. Sí. Esteban, muchísimas gracias, creo que fue muy esclarecedor tu participación y Dios quiera. Kafka decía, habrá esperanza, pero no para nosotros. Quiera Dios que haya esperanza también para Venezuela. Para el pueblo de Venezuela y que se logre una transición pacífica y que Venezuela normalice su situación interna. La comunidad internacional puede tener un rol importante. Como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más.